buenas tardes a todos y todas las y los televidentes que nos están escuchando en este momento y viendo a través de las redes oficiales de CatPlay. Estamos en un nuevo programa de lideresas. Recuerden que nos pueden seguir y ver a través de YouTube, Facebook y Twitter en este programa más que especial que estamos teniendo por el marco de la Semana de la Mujer, en la que seguimos trayendo temáticas orientadas, ¿no? a esta semana de lucha, en la que no nos gusta, al menos a nosotras, ¿no? Y ya varias que nos digan feliz día, sino que nos acompañen en esta lucha colectiva. Ahí estamos levantando, nuestra invitada ya está levantando la mano también, eso significa que está conmigo. Pero este programa es más que especial, no solamente por el marco de la Semana de la Mujer, sino porque vamos a meternos en el mundo de la ilustración, en el mundo de los dibujos, en el mundo de la pluma, y a través de la pluma también se puede luchar. Hoy vamos a hablar, vamos a conocer historias de ilustradoras feministas que a través de sus redes sociales viralizan, ¿no? También la lucha por el feminismo, porque el arte también es una forma de feminismo. Antes voy a saludar a mi compañera, como siempre, Natalia Naque, que ahí la veo radiante como siempre. Nati, ¿cómo estás? Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta en este programón, tal como lo decías, con unas artistas enormes, así que nos van a contar un montón de cosas. Muy contenta. Así es, así es, así es. Así que bueno, ya nos vamos a meter sin tantos preámbulos como siempre digo. A mí me gusta hablar también, nos gusta hablar de las comunicadoras. Ayer, bueno, en el conversatorio nos pasaba eso, las periodistas nos querían cortar, antes por ahí, viste, ya se termina un Zoom en 1 hora y media, las periodistas seguían, yo dije, no, será nuestro papel. Pero bueno, nuestra invitada también, aparte de ilustradora, es comunicadora, así que sabe bien de lo que hablo. Pero bueno, como entrábamos entonces, ella es ilustradora y el feminismo también, ¿no? En sus dibujos resume un poco esta libertad de expresión, ¿no? Estos cuerpos positivos, esta igualdad, representan un movimiento que lleva años en pie y que hoy está más vivo que nunca, que es el feminismo, y el arte también es una forma de luchar por la igualdad. Estamos teniendo acá a Ro Ferrer. Romina, un placer saludarte, que además es hincha de Racing, así que dato no menor. Bienvenida a Lideresas. Hola, ¿cómo andan, chicas? Bueno, me encanta la camiseta que tenés ahí atrás. Gracias. Que no es puramente decorativo, construye sentido y destruye o desarma un montón de situaciones o de cosas que nos parecen normales, que no es otra cosa que lo que está hecho norma, y que fue así durante toda la historia, ¿no?, de nuestra humanidad. Lo que pasa es que yo me defino artivista, y artivista es unir el arte al activismo. En mi caso es el activismo feminista, que tiene que ver, como decías vos, por la lucha por equidad, por los derechos humanos, para que todas las personas tengan acceso a todos los derechos, todas las oportunidades, todas las libertades, a terminar con esta violencia que sucede por motivos de género, porque no es cualquier tipo de violencia. Porque si todo es violencia y todo se llama de la misma manera, en definitiva, nada es nada, ¿no? O sea, hay una situación que es muy específica y que tiene que ver con una construcción cultural, política, social, económica, y que por lo tanto es estructural y es continua y pasa desapercibida. Y a través del dibujo, del arte, lo que estamos haciendo con las compañeras, con quienes, además no solamente desde el dibujo, ¿no?, también desde la música, desde la poesía, bueno, porque entendemos que el reclamo es político, pero la lucha es cultural, y el único cambio posible es cambiando nuestras propias cabezas, ¿no?, y la de las demás personas. Y entender que esto es un proceso, que lleva tiempo. De hecho, el feminismo ya tiene muchísimos años, y han cambiado cosas, pero no tanto. La verdad es que, estamos o no, con quién nos queremos casar, está la ley de identidad de género, que hubo, o sea, no es solamente un logro del movimiento feminista, sino del movimiento LGBTI.
podemos trabajar, elegir de qué trabajar y administrar nuestro propio dinero, porque antes ese dinero había que dárselo al marido, que era el que administraba el proveedor, pero además el que administraba nuestro propio trabajo, el de adentro de casa y el de afuera. Si te divorciás, que también puedes hacerlo, tener el cuidado compartido, porque antes tampoco, si la mujer se separaba, perdía a sus hijos, nada tiene que ver con la equidad, porque dicen, bueno, ya tienen todos los derechos, ¿para qué siguen protestando? ¿Para qué pelean? Este año logramos tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es una lucha que también viene hace muchísimo tiempo, no es de hace 2 años, no surgió en el 2018, se masificó en el 2018. Logramos que en ese momento incluso el feminismo también se masificara, dejara de ser una mala palabra para la mayoría de la gente y entendieran que no es en contra de los varones, que no se odia a los varones, que queremos que nos vean como personas, porque si desde niños les enseñan 3 cosas fundamentales, no llores, que pareces una nena, o no llores, maricón, ya ahí esas 3 cosas es, primero, que no pueden llorar, o sea que todo lo que esté relacionado con los sentimientos, la vulnerabilidad, no les pertenecen porque es un signo de debilidad y el hombre no debe ser débil, ¿no? Ante todo tiene que ser fuerte, poderoso. Pero en esa oración, el otro extremo es, sos una niña, maricón. El sos una niña ya les demuestra de que nosotras somos débiles, de que valemos menos, de que no somos lo mismo. Y el maricón ya construye este pensamiento, este sentimiento homofóbico que en realidad es volver a disciplinar al varón que se corre de la heteronorma, ¿no? Esto de la heterosexualidad como una cosa obligatoria, o el binarismo biologicista, esto de que si naciste con pene sos varón, si nacés con vulva sos niña, y listo, son los únicos 2 géneros posibles. Y la verdad es que hay tanta diversidad como personas en el mundo. Entonces, cuando llegás a ver eso y entendés que la realidad no es tu realidad es una de tantas realidades como hay. Tu verdad no es tu verdad, es tu versión de esa realidad. Y empezás a correrte por ahí de ciertos lugares que son cómodos, porque ser feminista es vivir en una incomodidad constante, porque apenas empezás a ver, cada vez ves más. Y cada vez necesitas ver más, incluso con dolor, porque ninguno de esos despertares es gratuito, ni es sencillo, ni es hermoso. No, es con dolor, pero también es con libertad, porque cuando vos ves todas estas estructuras, estos mecanismos de ubicación, de definición, de control, automáticamente entendés desde qué lugar podés correrte de ahí, ¿no? Y bancarte el disciplinamiento, eso sí. Es más fácil quedarse en el molde en algún punto, porque si vos accionás de acuerdo a lo que esperan de vos, ese disciplinamiento no aparece, pero no sos vos. Tal cual. Bueno, Romina, vos te inspiraste, ¿no? A través de cómics, de cine, de libros, de series. Te levantás 3 de la mañana si se te surge dibujar algo, ¿no? Como surgió este proyecto hermoso. Bueno, vos expresás la violencia de género en su forma simbólica, ¿no? Cosa que no es nada sencillo. Internet, ¿no? Y las redes fueron como una forma para vos de conectarte, ¿no? Con las próximas generaciones y con las actuales, ¿no? Con esto del feminismo millennials también, ¿no? De alguna forma. ¿Cuánto ayuda, ¿no? En la construcción de esto diferente también, el tema de Internet. Sí. Cómo a veces puede funcionar como un arma de doble filo, ¿no? Pero esto es ir contra todo mecanismo, ¿no? De sometimiento, digamos, de discriminación. Y en una nota vos afirmaste algo muy interesante, que es esto del movimiento feminista, ¿no? Que es la resistencia más poderosa ante la violencia, ¿no? Tanto económica, tanto política, tanto religiosa. Y en las redes, que son nuestras actuales aliadas, ¿no? ¿Cómo ves en el resto de los medios de comunicación? Porque hoy está muy instalado, ¿no? En el tema de lo que ustedes, bueno, se manejan más con lo que tiene que ver Instagram, ¿no? Y Twitter. Pero ¿cómo ves este mecanismo de resistencia en los medios tradicionales, ¿no? Se podría decir. Bueno, justamente 11 de marzo es el día en contra de la violencia de género en los medios de comunicación. Exactamente, el día de ayer. Sí, y la verdad es que parte de la estructura, digo, ¿no? ¿Por qué se van a manejar de una manera diferente cuando la sociedad se maneja de esa manera? Esa resistencia se llama backlash e implica una respuesta más violenta. No es inocente que muestren las caras de las víctimas de femicidio, travesticidios, transfemicidios, que muestren los datos, que
hagan un escrutinio de cómo vivió, de cómo, de la noche, digo, de cómo vivían la noche, si consumían drogas, cómo se vestía y el horario en el que andaba. Eso aparece siempre, ¿no? O sea, parece que tenés que ser De una hecho, buena víctima para que Romina, te tomen en serio. Sí, te interrumpo un segundo, justamente sí, está esto de que cuando pasan los femicidios, la primera foto, ¿no? Es como la chica en algún pastizal muerta o todo esto que forma parte mucho de, ¿no? De claro. la morosidad que no tiene nada que ver con lo que es la comunicación, ¿no? Más No, allá de eso. totalmente. Y que yo creo que el sentido que tiene es disciplinarnos, o sea, vos sos la próxima, porque te muestran lo que te puede pasar. Y al mismo tiempo también son modos de mostrarle a los varones lo que pueden hacer. O sea, para mí, mostrar a las víctimas, y me refiero a cualquier situación de violencia, ¿no? Cuando vos empezás a dar demasiado detalle, no solo revictimizás a la persona, si está viva, claramente, porque una vez bueno, que ya la asesinaron, porque no aparecemos muertas, nos matan por cuestiones de género, en situación de violencia de género, no es un accidente, no es algo aleatorio, no es un robo y te mataron, no, generalmente son parejas, exparejas, alguien con quien vos tenés una relación. Y eso es un disciplinamiento, y además yo a veces hasta siento que es una burla, ¿no? O sea, cómo se van utilizando todas estas noticias como para naturalizarlo, que ya no nos asombre. Pasa todos los días y yo no veo la indignación que veo con otros temas en la mayoría de la sociedad o incluso en los medios. Salvo cuando son casos como muy burdos ya, como esto, ¿no? De tener 23, 27, 25 denuncias previas y que entonces, bueno, eso tiene otra... salvando las distancias, lo que sucedió con Fernando, que la verdad que fue lamentable y también tiene que ver con la construcción de la masculinidad hegemónica, fue este asesinato de un chico por un grupo de rugby, que podría haber sido un grupo de cualquier cosa, digo, no es el deporte, sino cómo se van criando, ¿no? en esos grupos. Y yo me acuerdo que durante 3 meses se habló solamente de ese caso, y se hablaba de los varones y no sé qué, pero siempre poniendo el foco en Fernando, ¿no? Y a nosotras no nos pasa eso. O sea, hasta en algo tan sencillo, entre comillas, como eso, comparándolo, digo, ninguno de nuestros casos toma esa importancia como para seguirlo todos los días y dale, y dale, y dale, y en todos los medios, en todos los horarios. Sí pasó con Nair. ¿Por qué? Porque Nair asesinó a su pareja y vivían una relación que era violenta. Y la verdad es que no hay violencia de género al revés. No es la norma. ¿Hay mujeres violentas? Sí, claro que hay mujeres violentas. Si quieren podemos hablar cómo se construye una mujer violenta, pero no es desde el mismo lugar, no es la regla. Pero ese caso también lo utilizaron un montón para defenestrar la lucha feminista, para decir, bueno, vieron que a los varones también nos matan. Hoy justo hice un dibujo de Educando a Rolando que tiene que ver con esto, ¿no? Con la frase muerte al macho, que no es literal, no hay muertos por feminismo, digo, no hay varones asesinados en una plaza por brujos, quemados, ¿no? Como sí ha sucedido, porque la verdad es que el movimiento feminista puede enojarse, puede reaccionar, pintar una pared, pero es un movimiento pacifista. Si ha tenido que reaccionar en algún momento con cierta violencia, es una reacción. Digo, no es que lo genera, ¿no? Te hablo del momento en el que estaban las sufragistas y que por ahí ponían una bomba en un correo, o sea, en un buzón o sea, tampoco era que andaban volando edificios, digo, pero en ese momento esas técnicas que utilizaban era porque no se podía visibilizar de otra manera. Digo, no todas las violencias son lo mismo, como decía antes. La violencia que se ejerce desde el poder, desde quien tiene el poder, no es la misma que la violencia que ejerce alguien que está resistiendo y que necesita utilizar algún tipo de violencia para poder salir de ese lugar. Cuando las mujeres están dentro de un ciclo de violencia y terminan, no sé, decir un ejemplo, ¿no? Insultando a quien lo está insultando y que viene por ahí durante muchos meses manipulando, humillando, golpeando, lo que sea, enseguida si dicen, mira, ves que vos sos violenta, o sea, te pinchan hasta que reaccionás y entonces ves que vos sos violenta. Y la verdad que esa reacción, que puede ser un insulto, puede ser un enojo, no sé, lo que sea, no tiene que ver con algo que surge desde nuestra educación. Pero en el caso de los varones, sí.
yo he escuchado muchas veces esto de que se jactan de que resuelven todos sus problemas a las piñas, ¿no? ¡Guau! Somos mucho más sencillos, las mujeres son más complicadas. Y yo nunca le pegué a una amiga para resolver algo, siempre hemos hablado, digo. Entonces, empezar a ver esas cosas que parecen tan normales, que a veces hasta se dicen con un chiste, con una frase hecha, y empezar a desarmar esa violencia simbólica, ¿no? Que nombrabas antes, es un modo de decir, bueno, a ver, hay límites, hay situaciones que hay que visibilizarlas, y hay que ponerle nombre, porque la verdad es que necesitamos visibilizar los ruidos que vamos sintiendo en el cuerpo, porque quizás no lo sabés, no entendés que sos víctima de violencia de género, hasta que te cae una ficha y ahí viene la avalancha, ¿no? O sea, cae uno y después caen 20 millones más, porque empezás a mirar para atrás y te das cuenta de todas las que fuiste soportando, porque nos enseñan a aguantar. El rol siempre de la mujer fue aguantar, ¿no? O sea, bueno, un poco, eso tranquila. también, Ro, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero lo hablás ahí en el libro de Mala Madre, ¿no? Donde desarmás todos también estos estereotipos sobre la maternidad o esto, ¿no? De cómo rompemos este mandato, ¿no? De la funcionalidad de existir solamente como para ser madres, ¿no? Sí, sí, bueno, es que además la maternidad es como el mandato, o sea, si no sos madre, no estás completa, no te realizaste, o incluso orales, todo lo hemos ido aprendiendo y lo podemos desaprender. Eso me parece que es lo maravilloso, darte cuenta que se puede desaprender. Si existiera el instinto materno, todas, todo el tiempo querríamos estar embarazadas cada vez que ovulamos, Sí, y todas querrían ser mamá, y la verdad que no sucede. Claro, No, esto que se dice mucho de que la mujer por lo menos tiene que tener un hijo para pasar por eso. La mujer debería, ¿no? Ser madre por lo menos una vez, como que eso te completaría. Es como muy, sí, muy sí. retrógrado. Y la verdad es que, no, totalmente. Y la maternidad, primero, deseada, también en algún punto es un privilegio, porque no todas las mujeres e identidades, que yo, los varones trans también, ¿no? Pueden maternar o paternar, las no binarias también, intersex también. Entonces, bueno, dentro de ese maternar, incluso la maternidad deseada es hasta un cierto privilegio, porque el hecho de poder decir, bueno, yo puedo bancar esta situación económicamente, habitacionalmente, no todas pueden elegir. Y esas maternidades deseadas incluso se viven también de otra manera que cuando es algo forzado. Cuando la maternidad es forzada, por suerte ahora tenemos ley de interrupción voluntaria del embarazo, se vive con mucha violencia porque no siempre se logra construir una relación amorosa. Porque tampoco es verdad que te enamorás instantáneamente. ¿Cómo puede ser eso posible? A veces pasa y a veces no. Si no, estaríamos negándole la posibilidad de amar a alguien que está adoptando, ¿no? O sea, si solamente amáramos porque nació de nuestro útero, es todo muy, muy romantizado, todo muy novelado, y las realidades son disímiles. El a veces es súper doloroso y también nos permite ir desarmando y no sentir culpa, porque hay cosas que nos cuesta hablarlas, porque sentimos que estamos fallando, que nos falta algo como cuando nació. Algo mal tengo. No, no tenés nada mal. Lo que pasa es que la construcción es esa. Y se espera que quienes somos madres seamos abnegadas y nos dejemos para el final y nos olvidemos de nosotras, y hasta que todo el resto de la familia no tiene todas sus necesidades y deseos cumplidos, no podemos escucharnos, ni vivir, ni desear, ni gozar, ¿no? O sea, siempre es con culpa. Te fuiste a comprar una remera y terminás comprándole 500 cosas al resto, si podés, obviamente, ¿no? Comprándole cosas al resto para no sentirte tan mal. Fuiste a la peluquería y salís como, ¡ay, no estaríamos con... No, y así estaríamos pero con 15.000 ejemplos tenemos para un programa entero de esto. No hablamos ni la mitad. Un montón. Pero Ro, te proponemos tenerte para otra invitada, porque la verdad que sos una auténtica lideresa, la verdad que es súper interesante escucharte y abordar todos estos temas, pero tenemos que entrar en el primer bloque del programa, si no me van a matar acá en la producción. Vaya. Así que, Ro, te despedimos agradeciéndote por esta enorme participación. Y abrazos y abrazos a mis compañeras.
Gracias. Serán mandados. Con Ro, entonces. Beso enorme, Ro. Esta gran ilustradora, nos vamos al primer bloque de lideresa. Ya volvemos.